Contrapoder. ¿Cómo va? El jueves, mientras pensaba por dónde iría este editorial, choqué con una noticia en página 12. El CEO de TN and Platex, Teddy Karagossian, confirmó que cerró el contrato para construir una nueva planta textil de 16.000 metros cuadrados en Monte Caseros. Con la ya existente, en la que trabajan alrededor de 400 personas, se convertirá en la fábrica textil más importante de Argentina. En la nueva planta invertirán $40 millones y darán trabajo a otros 500 casereños. La nueva planta estará inaugurada en octubre de 2021. Esa es la noticia. En estos días, o tal vez en días que pasaron, no sé si se cumplen en estos días o si ya se cumplieron, 48 años desde que me vine a vivir a Paso de los Libres. Fue en febrero de 1973. Yo tenía 10 años. El presidente era un general, Alejandro Lanusse. El interventor federal de la provincia era un tal Roberto Tiscornia, a quien la historia ni siquiera recuerda. Y al frente del municipio, por esas trampas que le hacían los milicos a la democracia, estaba Reinaldo Dufo, el médico que era dueño de la clínica Modelo, ¿no? Unos meses después, tras las elecciones del 25 de mayo, tendríamos como presidente a Héctor Cámpora, como gobernador a Julio Romero, y asumiría por segunda vez al frente del municipio el peronista Francisco Currius. Peronismo en Buenos Aires, peronismo en Corrientes, peronismo en Paso de los Libres. Algo único en la historia, me parece. Por esos días se hablaba de la inminente llegada, los viejos lo recordarán, de una planta de papel, de una papelera, que se instalaría en el parque de turismo y generaría cientos de puestos de trabajo. Era la tantas veces anunciada planta de papel Masú. En los 80s el rumor volvió, y también volvió en los 90s, pero la planta no llegó jamás, nunca. Y el jueves a la noche, al leer la noticia de Caseros, me empecé a hacer preguntas. ¿Por qué fábricas en Caseros, que no tiene parque industrial, y en el parque industrial de Libres solamente playas de estacionamiento? ¿No que hay algo que nos cierra? También me dio por averiguar por qué se anunció tantas veces la llegada de la papelera y nunca se concretó. Resulta que Héctor Masú, su propietario, tenía campos en Paso de los Libres, casi 5.000 hectáreas forestadas con eucaliptus para papel. Pero al final de la década del 2000 la empresa entró a tener problemas y en 2009 el Estado la intervino. Gobierno de Cristina. Un tal Guillermo Moreno fue designado interventor. Cristina quiso encarar un proyecto de papelera NACAM Pop que viniera a regular el mercado de la papelería, sobre todo para los productos escolares, pero Moreno no pudo o no supo, y finalmente la empresa fue vendida a otros privados. Masú vendió sus campos y chau sueño de una fábrica en Libres. Los palos se siguen yendo de la ciudad arriba de camiones para que otras provincias le pongan valor agregado, sin que el gobierno provincial haga nada para cambiar esa ecuación. Eso sí, tenemos un parque industrial y los radicales nos lo recuerdan en cada campaña electoral. Pasó casi medio siglo desde que llegué y la primera fábrica ya ni siquiera es un sueño. Ya nadie habla de traer una fábrica a Paso de los Libres. 50.000 habitantes, segunda ciudad de la provincia, 300 hectáreas de parque industrial y 0 fábricas industriales. Ese es nuestro palmarés. Más allá de las mentiras y estupideces que publica en sus redes el diputado Eduardo Petekoviski. No sé si tenemos muy mala prensa o muy mala suerte los libreños, pero cuando anteanoche encontré la noticia de que en Montecaseros se abre una nueva planta textil que dará trabajo a 500 casereños, a mí me dio mucha bronca. Si opino que el parque industrial no sirve o no es conveniente, no, nada de eso.
me opongo a que haya fábricas en otro lugar que no sea Paso de los Libres, tampoco, nada de eso. A mí me dio mucha bronca porque los radicales instalaron un parque industrial en Libres con el único objeto de generar negocios y negociados para y con sus amigos, /amigotes. Por eso solo instalan playas de estacionamiento y no industrias que den trabajo. Queda claro que si la fábrica textil más grande de la Argentina elige instalar una nueva planta en una ciudad, teniendo un parque industrial a solo 100 kilómetros, es porque el parque industrial no es atractivo para la industria. Es evidente que no ofrece nada interesante para la producción industrial. Y si el parque industrial no ofrece nada interesante para la industria, ha de ser que no le interesan las industrias. Solo fue instalado para la especulación financiera y tributaria y para su utilización política. ¿Cuántos años hace que te dicen que ese parque industrial va a redundar en trabajo para los libreños? 15 años. Y esta es la 9ª campaña en que lo utilizan para mentirnos. 9ª campaña. Y siguen, ¿eh? Y con todo hacen lo mismo. La semana pasada Peteco celebraba en Twitter que los concejales radicales hacían justicia social e inclusión, porque presentaron un proyecto para que el municipio donara terrenos a la gente que hace años los está pidiendo. Lo que no cuenta Peteco en sus redes es que esas familias son las mismas familias que piden terrenos desde que ellos gobernaban. ¿Te acordás que estaban en la calle allá después del hospital? Y que a esa chacra la compraron ellos con la promesa de construir viviendas, pero en realidad ellos la compraron solo para favorecer a la sociedad rural. Y mientras gobernaron, jamás donaron nada, ni hicieron ningún proyecto de donación o de construcción de viviendas. A la chacra 202 la tuvieron 4 años estando en el gobierno. Y no se les ocurrió ni una idea para favorecer a nadie. Pero ahora que el peronismo decide armar un proyecto habitacional y al solo efecto de detener el proyecto, de frenarlo, de trabarlo, a ellos les nace el sentimiento de la donación. ¡Oh! Mira vos. Y algo parecido hicieron con el boleto estudiantil. El jueves los caraduras presentaron una nota reclamándole al Ejecutivo que empiece a entregar de manera urgente el boleto estudiantil gratuito. Como si alguien en la municipalidad hubiera dicho, no, este año no lo vamos a entregar, ¿no? Y la historia del BEC también es digna de recordar. Está bueno mirar para atrás cuando estos patanes hacen sus maldades. En el año 2013 los radicales rechazaron un proyecto de boleto estudiantil gratuito presentado por el Frente para la Victoria con la autoría de Beto Antuch. Lo mandaron a archivo. Pero un par de meses después, en plena campaña electoral, lo sacaron del archivo, lo copiaron y presentaron uno que le agregaba limitantes de distancia, más de 15 cuadras. Si era menos de 15 cuadras no te lo daban, humillaban a la gente exigiéndoles certificado de pobreza y excluía a los docentes. Al llegar el peronismo, quitó las limitantes, lo extendió a todos los chicos, a los maestros y a las maestras y también a profesores y profesoras. Hoy nadie tiene que ir a una comisaría a declarar que es indigente para que el Estado les dé los boletos escolares. Después que el peronismo lo amplió, a ellos se les ocurre salir a decir que empiecen las clases, antes de que empiecen las clases, a reclamar que se entregue algo que ya se entrega todos los años. De hecho, ya lo están entregando. Sí. Pero volvamos a las donaciones de terrenos. Supe que en la reunión que hubo la semana pasada con el intendente, alguien les dijo a los radicales que la idea era construir un plan de viviendas sociales para esas familias. Y la respuesta fue, no hace falta que les den casas. Con los terrenos está bien.
Es decir, yo lo único que quiero es cagarte el proyecto del procrear. Es lo único que me interesa. Onda, yo te hago la agenda, pero además de hacerte la agenda, quiero que sea una agenda conservadora, no una progresista. Que sea una agenda acorde a mi ideología, no a la tuya que gobernás. No hace falta que les den viviendas a esas familias. Denles un terreno para que se hagan unos ranchos y se acabó. Esa fue la reacción de los radicales. Son realmente siniestros. Siniestros. Jamás, en los 12 años que gobernaron, el radicalismo hizo una casa dura para reemplazar un rancho en Paso de los Libres. Una vivienda digna para alguien que estuviera en extrema necesidad. Nunca. Jamás se apiadaron de nadie. No tuvieron una actitud de reparación ante la injusticia. Nunca. A lo largo de los 12 años que gobernaron la ciudad, entregaron una treintena de casillas endebles hechas con machimbre de pino de descarte, sin puertas, sin ventanas, con piso de tierra y techos de cartón. Estoy seguro de que todos los que están escuchando recuerdan de lo que hablo. Eran vergonzantes y ellos se sacaban fotos al entregarlas como si fuera algo revolucionario. Desde que Azcúa es intendente, ante la necesidad extrema, dio una solución digna. Construyó alrededor de 70 viviendas de material, no de lujo, pero con paredes de ladrillos que adentro tienen caños con cables, y pisos de cemento que adentro tienen caños con agua y desagües. Son viviendas con puertas y ventanas, y los techos son de chapas de zinc, y gratis. ¿Hizo todas las que hace falta? No. Ni siquiera el 10% de lo que necesita Libres para hablar de un exitoso plan de erradicación de ranchos, como por ejemplo el que hizo Botón Galantini en Montecaseros en los 90. Pero hizo todas las que pudo. Es bueno recordar una y otra vez que los radicales gobernaron con presupuestos anuales que iban de 13 a 20 millones de dólares, mientras que a Tincho le toca gobernar con 6 o 7 millones, la mitad, a veces el 30%. No tengo dudas de que si el gobierno peronista tuviera el presupuesto que tuvieron los radicales, esas casitas duras no serían 70, serían 300 o 400. Porque sé que la vivienda social es un tema que le interesa mucho a Azcúa. Y lo sé porque me lo dijo antes de construir la primera. Me lo dijo ni bien empezó, en la primera entrevista que le hicimos. Los radicales son como sanguijuelas, que buscan chuparle la sangre al gobierno que los derrotó, reclamándole permanentemente cosas que ellos no solamente no hacían cuando eran gobierno, además se oponían a cualquier proyecto progresista que se presentara desde la oposición. Hoy se hacen los progres. Teorema de Baglini, que también era radical. En realidad son como teros. Ponen los huevos en un lugar y gritan en otro. Reclaman transparencia en la distribución de las vacunas al gobierno nacional, pero al mismo tiempo ellos anuncian y publican que el gobierno provincial no va a revelar los registros de vacunados. ¿No es insólito eso? Es una cosa de locos. Y en Libres no hay nadie que explique por qué Jorge Ferreira Dame tardó 2 meses en vacunar a médicos y enfermeras. ¿Por qué tardaron 2 meses? ¿Qué hacían con las vacunas mientras tanto? ¿Por qué será que no publican las listas de quienes fueron vacunados si no tienen nada que esconder? ¿Por qué tardaron tanto en vacunar en el interior? ¿A quiénes estaban vacunando en secreto? Son todas preguntas que jamás tendrán respuestas, porque nadie se las hace a los funcionarios radicales responsables de rendir cuentas al pueblo, ni desde la prensa ni desde el Consejo Deliberante. Creo que ya la gran mayoría de los libreños le picaron el boleto a Peteco, y es por eso que a 4 o 5 meses de las elecciones provinciales, de las primeras, sigue sin postularse a nada. Su imagen positiva en Libres no llega ni al 30%. Y como dijimos varias veces, Peteco no va a venir a Libres a perder una elección. El radicalismo tiene un problema serio. Tras 12 años de gobierno y a pesar de que se presentaron como alternativa de poder siempre, no tienen ni una sola figura que convoque.
y a su electorado conservador no le gusta la confrontación permanente que eligió Ana Miño para hacer campaña. No les gusta, y eso hace que rechacen al radicalismo. Son tiempos peronistas para Paso de los Libres, y no hay nada que indique que eso vaya a cambiar en octubre. Bienvenidos, bienvenidas a esta casa que es la vuestra. La opinión de Gabriel Link en Contrapoder Radio.